¿Y si te dijera que algunos animales que creemos extintos podrían seguir vivos, escondidos del ojo humano? Sí, suena increíble, pero la historia está llena de sorpresas. Hoy exploraremos 7 criaturas que podrían seguir respirando en secreto. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué criatura te gustaría encontrar si todavía existiera. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas teorías prohibidas. Empecemos con el Megaterio, un coloso prehistórico que caminó por Sudamérica hace miles de años. Era un perezoso gigante que podía medir más de 6 metros y pesar casi 4 toneladas. Imagina un oso del tamaño de un autobús caminando lentamente entre los árboles. Los científicos creen que desapareció hace unos 10.000 años, cuando los cambios climáticos y la caza humana lo llevaron a la extinción. Pero no todos están tan seguros. Algunos piensan que el Megaterio nunca se fue del todo. En las profundidades de la selva amazónica, tribus locales cuentan leyendas sobre una bestia llamada Mapinguari. Dicen que camina erguida sobre 2 patas, derriba árboles, voltea canoas y ruge con un sonido que hiela la sangre. Esas descripciones coinciden sorprendentemente con lo que sabemos del Megaterio. Durante décadas, exploradores han hallado huellas gigantes, ramas rotas y rugidos provenientes del corazón del bosque. Hasta hoy, ninguna prueba concreta lo confirma. Pero los científicos admiten que gran parte del Amazonas sigue inexplorada. Si existe un lugar en el planeta donde un gigante así podría esconderse, es allí. Tal vez el Megaterio realmente desapareció, o tal vez sigue observándonos desde las sombras, recordándonos que la naturaleza aún guarda secretos imposibles de imaginar. Ahora, levantemos la mirada al cielo, porque el siguiente ser que pudo haber desafiado la extinción es el pterosaurio. No era un dinosaurio, sino un grupo de reptiles voladores que dominaron los cielos durante millones de años, mucho antes de que existieran los humanos. Estas criaturas fueron los primeros vertebrados capaces de volar por sus propios medios. Algunas especies alcanzaban envergaduras de más de 10 metros y pesaban más de 250 kilos. Imagina una sombra así, planeando sobre ti al atardecer. Su cuerpo era ligero, con huesos huecos y un pecho musculoso diseñado para el vuelo. Tenían dientes afilados, picos curvados y a menudo una cresta ósea en la cabeza, que servía tanto para el equilibrio como para atraer a sus parejas. Sus alas no tenían plumas, sino una membrana de piel que se extendía desde un dedo alargado hasta el costado del cuerpo. Algunos estudios sugieren que estaban cubiertos por una fina capa de filamentos que les ayudaba a mantener el calor corporal. Su alimentación era variada. Algunos cazaban peces, otros pequeños animales terrestres. En tierra firme caminaban en 4 patas y podían desplazarse con saltos rápidos, casi como si fueran murciélagos gigantes. Oficialmente desaparecieron hace 66 millones de años, pero los reportes modernos siguen apareciendo. En Papúa Nueva Guinea, los lugareños describen una criatura llamada Ropen, con una cresta brillante y una cola luminosa. En regiones de Texas y Arizona, testigos aseguran haber visto seres alados con piel correosa, largos picos y planeos silenciosos sobre las llanuras. Algunos incluso relatan ataques a ganado, aunque sin pruebas verificables. Quizás los pterosaurios se extinguieron, o tal vez alguna especie logró sobrevivir en rincones olvidados del planeta. Sea como sea, su misterio sigue encendiendo la imaginación de quienes miran al cielo y se preguntan qué más podría volar allá arriba. Viajemos ahora a las lejanas tierras de Nueva Zelanda, hogar de uno de los gigantes más impresionantes que jamás existieron, el moa. Estas enormes aves no podían volar, pero dominaban los bosques como verdaderas reinas del paisaje. Algunas especies, como el Deinornis, alcanzaban los 3,5 metros de altura, más altas que un jugador de baloncesto de la NBA. Eran herbívoras y se alimentaban de hojas, ramas y frutas que encontraban en los densos bosques y matorrales. A diferencia de los avestruces o emúes, los moas no tenían alas, ni siquiera vestigios de ellas.
Sus piernas eran tan fuertes que podían correr a gran velocidad y su largo cuello les permitía alcanzar distintos niveles de vegetación con facilidad. Su principal depredador natural era el águila de Host, una ave rapaz gigantesca que podía derribarlas desde el aire con un golpe mortal. Pero el enemigo que realmente acabó con los moas no vino del cielo, sino del hombre. Cuando los maoríes llegaron a Nueva Zelanda, alrededor del año 1300, comenzaron a cazarlas intensamente y a destruir sus hábitats. En solo unos siglos, estas majestuosas aves desaparecieron por completo de la faz de la tierra. Sin embargo, el misterio persiste. Desde principios del siglo XX, aventureros, cazadores y granjeros han reportado haber visto aves enormes y sin alas moviéndose entre los árboles en la isla sur de Nueva Zelanda. Algunos afirman haber encontrado huellas gigantescas y plumas desconocidas. No hay pruebas científicas concluyentes, pero gran parte del territorio montañoso sigue sin explorarse completamente. Entre todos los animales extintos, el moa es considerado uno de los candidatos más creíbles para haber sobrevivido en silencio, oculto entre los valles y bosques donde el tiempo parece haberse detenido. Viajamos ahora al corazón más salvaje de África, donde nace una de las leyendas más asombrosas de la criptozoología, el Moc Leembe Mbé, su nombre proveniente del Lingala. Significa el que detiene el curso de los ríos. Su sola mención despierta temor y fascinación. Según las descripciones, se trata de una criatura enorme, de hasta 10 metros de largo, con un cuello extensísimo y un cuerpo robusto. Muchos lo comparan con un Diplodocus, un dinosaurio herbívoro que supuestamente se extinguió hace 66 millones de años. La primera referencia escrita del Moc Leembe Mbé apareció a principios del siglo XX, cuando exploradores europeos escucharon de las tribus locales relatos sobre un animal que habitaba los pantanos del río Congo, especialmente en la región de Likoala. Los lugareños aseguraban haberlo visto cruzando los ríos, levantando olas gigantes y volteando canoas. Algunos afirmaban que atacaba cualquier embarcación que se acercara demasiado a su territorio, como si dependiera un dominio ancestral. A lo largo de las décadas se han organizado expediciones desde Europa y América para encontrar pruebas de su existencia. Ninguna ha regresado con evidencia concluyente, pero los testimonios siguen acumulándose. Incluso en tiempos recientes, cazadores y pescadores aseguran haber visto una sombra enorme moviéndose bajo el agua o escuchado rugidos profundos provenientes de los pantanos. Las historias cambian, pero el miedo permanece. Los científicos tradicionales creen que estos relatos pueden deberse a confusiones con hipopótamos, grandes lagartos o simples mitos locales. Pero para muchos, el misterio es demasiado preciso como para ser pura coincidencia. ¿Podría un dinosaurio haber sobrevivido en el siglo XXI, escondido en los ríos oscuros del Congo? Nadie lo sabe. Pero mientras el Moquel Dao Mbé siga vivo en las historias de la gente, su sombra continuará moviéndose bajo las aguas de África. Todos hemos oído hablar del mamut, ese coloso peludo que dominó las heladas llanuras de Eurasia y Norteamérica. Imagina un elefante cubierto de pelo, con colmillos curvados de más de 5 metros, caminando entre glaciares y ventiscas interminables. Los mamets podían alcanzar los 4 metros de altura y pesar más de 10 toneladas. Estaban perfectamente adaptados al frío extremo gracias a su gruesa capa de grasa y su espeso pelaje. Fueron los reyes indiscutibles de la edad de hielo. La mayoría desapareció hace unos 10.000 años, pero lo sorprendente es que un pequeño grupo sobrevivió en la isla de Wrangel, en el Ártico, hasta hace apenas 4.0 años. Eso significa que había mamets vivos mientras se construían las pirámides de Egipto. Gracias al permafrost de Siberia, se han hallado restos congelados con piel, pelo e incluso órganos internos casi intactos. Estos descubrimientos han permitido a los científicos secuenciar su ADN y soñar con traerlos de vuelta. Varios proyectos de biotecnología intentan insertar genes de mamut en células de elefante asiático para crear un híbrido capaz de resistir el frío. Algunos
Algunos creen que reintroducirlos podría ayudar a restaurar los ecosistemas del Ártico y combatir el cambio climático. Pero, más allá de los laboratorios, hay quienes aseguran que los mamets nunca se fueron por completo. Cazadores y geólogos en regiones remotas de Siberia cuentan haber visto animales peludos y gigantes moviéndose entre la nieve. Ninguna de esas historias ha sido confirmada, pero el norte, el lado de Rusia, sigue siendo una de las zonas menos exploradas del planeta. Si alguna criatura prehistórica pudiera esconderse del tiempo, ese sería el lugar perfecto. Quizás los mamuts sí se extinguieron, o quizás el rugido del viento ártico no sea más que el eco de uno de estos gigantes, recordándonos que la historia natural aún guarda capítulos sin escribir. Ahora viajamos a Australia, tierra de criaturas imposibles, para hablar de una que parece salida directamente del pasado, la Megalania. Este gigantesco lagarto fue uno de los depredadores más temidos que jamás caminaron sobre la Tierra. Podía alcanzar más de 6 metros de longitud y superar los 500 kilos de peso. Era un cazador formidable, probablemente el mayor reptil terrestre carnívoro de su tiempo. Su aspecto recordaba al dragón de Komodo, pero en versión monstruosa. Su nombre científico, Vernus priscus, revela su parentesco directo con los varanos modernos. Se cree que cazaba grandes marsupiales como el diprotodón, utilizando emboscadas rápidas y mordidas llenas de bacterias o incluso con saliva venenosa. Vivió hace unos 50.000 años, cuando los primeros humanos llegaron a Australia. Algunos investigadores piensan que esos encuentros pudieron inspirar las leyendas aborígenes sobre serpientes, gigantes con patas o dragones del desierto. No existen pruebas fósiles recientes, pero los relatos persisten. Cazadores y granjeros del interior australiano han afirmado ver enormes reptiles deslizándose entre los arbustos o dejando huellas del tamaño de un plato. Durante la década de 1970 y en Queensland, varios testigos aseguraron haber visto un monstruo escamoso desaparecer en el monte. Aunque nunca se hallaron restos, las historias se multiplicaron rápidamente. Los científicos suelen atribuir estos avistamientos a confusiones con lagartos grandes o exageraciones populares. Sin embargo, el outback australiano sigue siendo un territorio vasto, árido y prácticamente inexplorado en muchas zonas. Quizás, entre los barrancos y desiertos, todavía viva algún descendiente de la Megalania. Observando desde la distancia cómo los humanos seguimos buscando respuestas en un continente donde los mitos aún respiran. Para cerrar esta lista de criaturas imposibles, viajamos a África Oriental, hogar de uno de los enigmas más persistentes del continente, el oso Nandi. Una criatura que, según los relatos, mezcla la fuerza de un oso con la ferocidad de una hiena. Su historia proviene de las montañas de Kenia y Uganda, donde los pobladores describen a un animal robusto, cubierto de pelo espeso, que ruge en la oscuridad y ataca al ganado sin dejar rastro. Nadie ha capturado uno, pero las historias siguen vivas. Lo más extraño es que África no posee osos nativos. Sin embargo, desde principios del siglo XX, colonos, cazadores y viajeros han informado de encuentros con un ser que no encaja con ninguna especie conocida. Algunos testigos lo describen como un híbrido entre leopardo y hiena, con garras enormes y un andar torpe pero poderoso. Otros hablan de ojos que brillan en la noche y de gruñidos capaces de helar la sangre. Los científicos proponen teorías más simples. Podría tratarse de una especie extinta de hiena gigante o de un animal conocido con una mutación genética inusual. Pero los habitantes locales aseguran que es algo mucho más antiguo. En los últimos años han surgido reportes de ataques a animales domésticos acompañados de huellas inmensas y sonidos guturales que resuenan en la sabana. Ningún investigador ha podido explicar completamente estos incidentes. Los criptozoólogos creen que, si el oso Nandi existe, podría esconderse en las zonas boscosas más remotas de África Oriental, donde el hombre apenas ha puesto un pie y los secretos de la naturaleza siguen intactos. Quizás
nunca lo encontremos. O quizás una noche, entre rugidos y sombras, descubramos que el pasado sigue acechando. Dale like, suscríbete al canal y comenta, ¿cuál de todas estas criaturas crees que podría seguir viva hoy?